hay una cosa que quiero decir de Hollow Knight, ¿ah? Que tiene que ver con la Mm, figura del compositor, Dale. que con Alex comentábamos al principio. El soundtrack de Hollow Knight lo hizo Christopher Larkin, básicamente solo. Y él, toda esta orquesta que ustedes escuchan, bueno, primero esta orquesta no es una orquesta real, él no contrató una orquesta para grabar todo eso, todos son instrumentos virtuales. Lo único grabado es una viola eh, y una cantante que aparece en un tema. Y todo lo demás es sintético, ¿cierto? Entonces le dicen a Christopher Larkin, oye, queremos música para este juego, ya a este juego le voy a poner música orquestal. Y él hizo toda esta banda sonora que a mucha gente le encanta. Y, y yo les digo, yo recién egresado de mis estudios de composición, no sé si Alex quizá podrás decir lo mismo, yo no podría haber hecho eso. Porque en el fondo componer hoy en día, o por lo menos cuando te piden que compongas para una banda sonora de videojuegos, no, eso está muy ajeno a la idea de compositor que por lo menos existe hasta el día de hoy en el conservatorio, que es alguien capaz de escribir una partitura que por si algún día lo toca la orquesta tanto, ¿cierto? Entonces, creo que es súper interesante porque es un soundtrack que suena bastante bien, que ya, o sea, por supuesto que los instrumentos suenan igual falsos en varios, el coro, por ejemplo, que mete por ahí, se nota que no es un coro real, pero no suena para nada mal, o sea, por algo es tan respetada la banda sonora, por algo hay videos en YouTube de 3 horas de música relajante de Hollow Knight, y qué sé yo, porque a la gente le gusta, y eso no es menor, porque además de que están muy bien compuestas, o sea, se nota que el tipo sabe de música, sabe de producción, sabe usar instrumentos virtuales, sabe trabajar con un computador para traer, para realmente tener un archivo de audio que represente lo que él también compuso, no sabe solamente componer. Y eso es justamente lo que hoy en día percibo que quizás está faltando un poco en algunas instituciones, que Falla es en el más, fondo sí. saber usar el computador, Ujú, ¿cierto? ujú, ujú. Entonces, desde luego que si, no sé, si alguien, a veces me preguntan, ¿qué crees que hay que saber para ser compositor para videojuegos? Yo siempre digo, bueno, teoría musical, ojalá, teoría musical, y producción musical. Porque un compositor que solo sepa componer y jamás haya tocado un computador, no va a poder hacer algo para un juego. No No, puedo hacer nada. a menos que sea, por alguna razón hayas llegado como tu primer trabajo a un juego con un presupuesto gigante que te digan, bueno, nosotros aquí tenemos una orquesta contratada, así que tú solamente haz la partitura y por supuesto que un compositor de conservatorio tradicional podría hacer eso, pero para llegar a ese punto probablemente no, Es dificilísimo, es ya imposible. estarías O sea, mucho lo que más quiere la alto en... gente, claro, es que suene. Pues ya, al que has dicho esto es bastante. Es un buen tema. Además, por otra cosa, a ver, yo sí que creo que alguien que haya estudiado composición tiene que ser capaz de componer para orquesta. Aunque sea un poquito, ¿sabes? O sea, realmente no hay. No, creo que no existe una complicación tan bestia en la plantilla entera orquestal en Hollow Knight. Igual en algún momento sí, ¿no? Pero algo que es importante es que la orquesta que suena en Hollow Knight, como tú has dicho, no es una orquesta real. Entonces, si ese papel lo tocara una orquesta real, no sonaría como en el videojuego para Claro, mal. En el sentido de que los instrumentos que él saca a veces en una orquesta real es imposible. O sea, quiero decir, no sé si ocurre esto ahora mismo en Hollow Knight, ¿no? Pero una flauta en el registro grave, es decir, en las notas más graves, no va a sonar más que la cuerda. O bueno, la cuerda puede hacer unos pianos muy fuertes, vale. No va a sonar más que el resto de la sección de viento madera, y mucho menos con los metales o algo así. Pero claro, si estás produciéndola tú, estás falseando eso. Entonces tú puedes subir la flauta, bajar los metales y tienes unos metales tocando fuerte, sonando flojo y la flauta tocando flojo y sonando fuerte. Entonces no es real. No estoy en contra de eso, porque me parece que, bueno, al final es simplemente otra cosa, pero hay que tenerlo en cuenta. Y eso sí, pasa muchas veces cuando alguien hace orquesta, o sea, alguien hace conciertos de bandas sonoras sin tener en cuenta estos cambios. Y dicen, la gente sí. que está en el público dice, no suena igual que en la peli o que en el juego. Claro, porque es que es otra cosa, ¿no? Sí. No, exactamente. De hecho, bueno, yo te dije que estudié con Francisco Cerda, compositor chileno de videojuegos, y justamente él hablaba sobre eso. Yo recuerdo bastante sus palabras cuando estudiamos librerías orquestales en el diplomado. Que él decía, bueno, justo en ese momento él le estaban encargando orquestar, o sea, pasar a partitura un trabajo orquestal que hizo para un juego de Jamestown. O sea, una orquesta por aquí en el sur de Chile me parece que iba a tocar eso. Y él primero nos dijo, estoy teniendo un problema gigante en el fondo, adaptar lo que yo hice
a que se pueda tocar por una orquesta real, porque en este momento lo que está en mi orquestación no lo puede hacer una orquesta real. Porque en el fondo yo, claro, yo me di licencias que la librería puede hacer, porque yo aquí en producción puedo hacerlo, pero que en una orquesta no van a funcionar. Entonces está súper bueno tomar en cuenta como, o sea, él nos decía, em, pensar en lo que ustedes estudiaron en orquestación en sus escuelas, a la hora de hacer esto, es muy probable que lo agradezcan. Es muy probable que sea preferible trabajar en el fondo bajo las reglas tradicionales que se vieron en la orquesta, pero, pero, además de eso, no hay que negar que trabajar con una orquesta virtual es un mundo diferente que hacer una orquestación tradicional Claro, y es otra que cosa, claro, otra que permite herramienta. más cosas, exactamente, es otra herramienta, que permite más cosas, como tú decías, yo podría tener una flauta tocando el do más grave y lo puedo perfectamente poner sobre los metales si yo quisiese con una librería virtual, que eso olvídalo en una orquesta real, pero no hay manera de... pero que al mismo tiempo las orquestas virtuales, por lo menos hoy en día, tienen muchas limitaciones, o sea, muchas cosas que van a sonar mal, muchas cosas que van a sonar mal. Que con una orquesta real no sonarían mal. Entonces también él nos decía como que no nos vayamos al otro extremo, y esto también lo comento por si quizá aquí hay gente que ya ha estudiado orquestación y se está metiendo en esto de la producción. En el fondo comparto las palabras que mi profesor me dijo. Me dijo, si tú, o sea, a la hora de componer no pienses en qué tú compondrías para la orquesta real, porque si tú estás ahí con el piano roll, qué sé yo, escribiendo, y el instrumento virtual te suena mal, no seas testarudo de decir, no, pero es que esto es lo que yo quiero componer y en una orquesta sonaría genial y pucha, que lata que en el instrumento suene mal, pero esto es lo que estoy creando. No hagas eso. Si el Claro, archivo final va a sonar mal, juega con lo que el instrumento virtual puede hacer y suena como una lata, porque en el fondo me trae limitaciones, no deja de explayar mi máxima creatividad, porque sonaría genial que yo hiciese este pasaje que una orquesta real lo podría tocar así de rápido, por ejemplo, o qué sé yo, y el instrumento virtual no me deja, toma otra decisión. En el fondo siempre, si lo que te están encargando es un audio para el videojuego que incluso si tú sabes que el día de mañana se va a tocar una orquesta real, que no sé por qué alguien sabría eso de antemano, pero si lo que te están pidiendo es un archivo de audio y tienes X librería de instrumentos virtuales, juega con lo que esa librería pueda hacer bien. Porque si no, en el fondo tu trabajo va a sonar peor que el trabajo de alguien que sí quiso hacer lo que la librería podía hacer bien. claro, Entonces por también a tomar en empeñarte en cuenta eso. hacerlo realista en cuanto a la Claro, partitura, al final acabas perdiendo en ese otro sentido, sí. claro. Entonces, Claro, cada uno de los dos extremos tienen sus peros, tienen sus contras, tienen sus malas prácticas, por así decirlo, cuando hacemos esto. Por lo tanto, está bueno saber qué sería lo malo de hacer una orquestación demasiado tradicional para la librería y también tener en cuenta qué sería lo malo de hacer tanta ficción con la orquesta virtual. Entonces, claro. ojalá eso, tener en cuenta esos dos contras. Sí, yo no me quejo de la. Simplemente quería matizarlo de la banda sonora de Hollow Knight. Y no me quejo de la gente que hace estas cosas. Yo probablemente lo haya hecho también, de hacer cosas imposibles en una orquesta real, en una orquesta sintética, porque al final es eso, es una herramienta y ya está, ¿qué más da? O sea, Sí, si a mí me encargaran componerlo para una orquesta y me dijeran se va a grabar en una orquesta real, yo ya sí que diría, vale, cuidado con esto, cuidado con lo otro, y ya está. Pero oye, tengo estas librerías, suenan así, pues voy a usarlas. Voy a usarlas de manera que suenen bien, porque si no, ¿para qué las voy a usar, no?